Yo creo que las cifras del paro registrado que hemos conocido hoy, que se reduzca el desempleo en 83.600 personas, no cabe duda que es una cifra positiva, pero esa cifra esconde una situación que nosotros tenemos que analizar, ¿no?, desde una posición seria, ¿no? Y es que el crecimiento del empleo, las cifras de empleo registradas en abril del 2016 son peores cifras que las registradas en el 2015, que las registradas en el 2014. Igual que ocurre en las cifras de la afiliación a la Seguridad Social, que también han crecido un 10% menos que en el año anterior, ¿no? Ese es un dato importante, que son peores cifras en la reducción del paro. El segundo dato es muy grave y es muy importante, y es que la cobertura a las personas desempleadas en este país se ha reducido al mínimo histórico, el 53,2%. Y eso significa claramente que la mitad de los desempleados de nuestro país no cobran ninguna prestación, pero que además cada vez son más las prestaciones asistenciales, es decir, los subsidios, en vez de las prestaciones contributivas, ¿no? Por tanto, creemos que demuestran estas cifras, por un lado, la dependencia total de la situación económica de este país de la primavera, del verano, es decir, crece el empleo en estos años desde la primavera hasta final del verano, y cuando se acaba este ciclo vuelve a crecer el paro. Y en este sentido, ¿qué nos dice esto? Que el empleo que se crea es empleo temporal, es empleo parcial, es un empleo que podemos decir que no está el crecimiento del empleo, sino un reparto espúreo del trabajo, y donde se dan cifras preocupantes. De 100 contratos que se han hecho en este tiempo, 90% han sido contratos temporales y contratos a tiempo parcial. Solo 5% han sido contratos indefinidos. También eso tiene consecuencias en la seguridad social. Menos ingresos, menos cotizaciones sociales conllevan una situación que amenaza los ingresos y la situación de estabilidad del sistema de las pensiones, ¿no? Nosotros también creemos que es importante el denunciar la enorme rotación que se da en la contratación de este país. Cualquier persona que ha tenido acceso a un trabajo a lo largo del año ha tenido 4 contratos en la media, ¿no? Lo cual demuestra claramente la fragilidad del mercado laboral, pero también la fragilidad de la recuperación económica en nuestro país. Y además las cifras sobre el paro registrado, yo creo que a cualquier persona preocupada deberían responder, y por eso condenamos enérgicamente las declaraciones triunfalistas o electoralistas del gobierno en funciones, en el sentido de que tendrían que contestarse. ¿Por qué se reduce la población activa en nuestro país? ¿Por qué hay cada vez más personas excluidas del trabajo? ¿Por qué aumenta la desigualdad y la pobreza? Somos el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad y la pobreza. Solo nos supera Grecia y Lituania, ¿no? Y en este sentido, en este marco, nosotros consideramos que es necesario un gobierno que impulse otra política económica y social, que impulse un plan de inversión, que genere un cambio del modelo productivo, y que ese modelo productivo nuevo genere empleo estable y de calidad, y también, como no, una reforma fiscal, porque hemos visto en los últimos días
como la desfiscalización de las rentas del capital, es decir, que los capitalistas y los ricos de este país no paguen impuestos, se lo lleven a Panamá o incluso algunos no paguen lo que tienen que pagar en la declaración de Hacienda. Mientras esto ocurre o mientras se reparten dividendos en algunas grandes empresas, resulta que no hay ingresos para pagar los servicios públicos de este país y además se han recortado más de 50.000 millones en estos tiempos de gobierno del Partido Popular. Yo creo que se necesita otro gobierno, se necesita otra política económica y social, urge esa política económica y social y los trabajadores y trabajadoras y en concreto Comisiones Obreras apostamos precisamente por una nueva política al servicio de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país.